¿Qué hay, nakamas? Bienvenidos al canal. Si queremos engrasar en este barco tunero, los puntos de engrase de un barco tunero, primero sería el rodillo, ¿no? Sería aquí. ¿Veis? El rodillo es este, donde va la red con los corchos. ¿Ves? Los puntos de engrase. Y aquí, 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 todos los puntos de engrase. Después serían las pastecas, ¿no? Los rayos de los puntos de engrase, ¿no? Iremos arriba, por el otro lado, no sé si se mira. Miramos. Aquí es punto de engrase y aquí otro punto de engrase. Y arriba tiene otro. Puntos de engrase, ¿no? Las pastecas. Aquí tiene otro. Otro. ¿Os quedáis? Las pastecas, los puntos de engrase. Pues vendrían los guinches, ¿no? Y uno. Otro. La maquinilla, si os quedáis uno, tiene varios, la maquinilla tiene varios. Tiene aquí dos, tres, os quedáis. Por arriba lo mismo, con los laterales. Con los laterales también tienen, si os quedáis. Aquí. Hicimos con una brocha y con una pasta le damos por aquí, ¿vale? ¿Veis? Nada, engrasar los usillos, ¿lo veis? O con grase, ¿vale? Con la brocha y con una mezcla como en el barco de pesca, ¿no? Y de arrastre, vamos. Un caldero con un poco de aceite y grasa y le vais dando los usillos. Y nada. Aquí tendría la cuchilla, si os quedáis aquí dentro. Debe que quitar y mirarla de vez en cuando, ya miraremos. Y tiene que estar bien. Si no he dejado unas virutillas por aquí, para dentro de aquí. Y nada, engrasar los usillos y los suspiros, ¿no? Bien. Le damos por el eje. Una brocha. Mojada. Le damos bien. Y con poco, tampoco es encharcar todo.
porque después al final mancháis el suelo y todo. Y poco a poco. Vale. Y así. Esto sería la maquinilla. Después, los guinches o molinetes están ahí, ¿no? Todos, ¿veis? En esto. Bien, engrasar. El punto de engrase. Serían las 3 grúas, ¿no? Subiremos y vamos a mirar. Subiremos aquí. Y el engrase. Grúa. Nivel. Y aquí. Y los puntos. Aquí, si os quedáis, punto de engrase, otro punto de engrase. Después iremos mirando ¿no? El nivel. Como miramos aquí, el nivel se mira bien, por la mitad, por arriba estaría bien, ¿no? En el mantenimiento. Grúas, esta y la de arriba llevan aceite hidráulico, ¿vale? Están los tinteros, son los portales estos de aquí, pero en fin, las grúas, si quisiéramos echarle aceite, subiríamos aquí, aquí arriba, aquí se le echa aceite, el suspiro. Quitaremos los tornillos y echaremos aceite. Los tinteros, los puntales, ahí si os quedáis, también tiene, ¿no? Que es eso de ahí. Y lleva valvulina, 80 litros de valvulina cada tintero. O sea, 240 litros. Y nada, en el mantenimiento, ya de paso que engrasamos, miramos los niveles, ¿no? De las grúas y nada, sería así, ¿no? En las grúas y en el tintero. El motor principal lleva aceite normal y el de los auxiliares. El hidráulico es para las grúas y la valvulina es para el tintero, ¿vale? Nada, seguimos. Sería una, hay 3 grúas en este caso, ¿vale? Vamos a proa, a mirar las otras 2, a ver si se miran bien los puntos de engrase, ¿vale? Solo cogéis un engrasador y mira que le dais tanto. En proa hay otra, sería esta. Y aquí están los puntos de engrase, ¿vale? Y alrededor, aquí están los puntos de engrase alrededor. Tenéis que dar.
¿Veis? Puntos de engrase. Y alrededor, ¿no? Las cadenas. Bueno, arriba. Bien. Tenemos que subir. Tienes que subir y mirar el punto de engrase, ¿vale? Suele estar por aquí, ¿vale? Los puntos, las grúas y después en las cadenas y los frenos, ¿vale? Acá las cadenas y frenos. También tiene puntos de engrase. Puntos de engrase. Vale. Tienes que darle. ¿Ves? Punto de engrase. Tienes que buscar por aquí, ¿vale? Y darle en la cámara los puntos de engrase. Puntos de engrase. Y ir mirando, ¿vale? Y engrasando. El freno, por aquí darle grasa alrededor para que gire cuando haya que soltar las cadenas y nada, engrasaremos, ¿vale? Las partes más primordiales. ¿Veis? Un punto de engrase tenéis que engrasar, ¿vale? Y al otro lado, en las dos partes, ¿vale? Allí otro, si os quedáis. Ese de ahí, no sé si os quedáis, ese de ahí. Mira los puntos de engrase. Aquí otro. ¿Ves eso con las tres grúas, ¿vale? Y después aparte con los pinches de cadenas y nada, y las pastecas, ¿vale? Las pastecas también hay que engrasarlas. Y de otro lado, ¿no? Tiene aquí el agujero, ¿lo quedáis? Nada, eso sería todo en respecto al punto de engrase, vale, engrasar y nada.